Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Sebastián Pérez, odontopediatra de Happy Smiles Cancún. El día de hoy vamos a tocar el tema de frenillo restrictivo en pediatría, enfocado principalmente en pacientes lactantes y las complicaciones que pueden llevar incluso desde los primeros días de vida. Yo soy egresado de la Universidad Latinoamericana, que después de un tiempo empecé a dar clases ahí y ahí me di mis primeras etapas de docente. También soy egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde me especialicé en odontopediatría enfocada en pacientes con discapacidad o compromiso médico o sistémico. Actualmente soy docente a nivel de licenciatura en la Universidad Anáhuac de aquí de Cancún. Pertenezco al grupo de médicos de la Fundación de Red Down México, donde nos enfocamos a la atención y capacitación de pacientes con síndrome de Down, y soy líder de opinión de la marca de Curaprox, que es una línea número 1 en productos dentales. Y actualmente mi consulta privada es en el consultorio de Happy Smiles. Como les mencionaba, vamos a enfocar mucho esta clase o esta plática el frenillo lingual restrictivo, enfocado principalmente en las complicaciones que vamos a tener desde la lactancia. Pero es bien importante saber que vamos a conocer y a detallar que estas complicaciones pueden ser no solamente del frenillo lingual, también de los otros frenillos que tenemos en boca. Principalmente tenemos el frenillo labial superior, el frenillo labial inferior y el lingual, que es el que en porcentaje nos va a dar más complicaciones. En el tema del frenillo lingual superior podemos encontrar muchas complicaciones desde la lactancia. Por ejemplo, que no haya una buena posición del labio sobre el pecho de la mamá y este labio se interponga entre el pecho y la boquita del niño, como si estuviera mordiéndose el labio, y esto pues no va a dar una dinámica adecuada de succión. Ahorita vamos a adentrarnos más a ese tema tan importante. Aquí es donde surgen muchas dudas si es necesario recortarlo, operarlo, hacer una corrección quirúrgica o esperarnos un tiempo. La realidad es que dependemos de las complicaciones que nos produzca. Por ejemplo, lo más común cuando este frenillo es muy fibroso y está insertado entre los dientes, podemos ver que estos dientes van a estar muy separados. A su vez, la movilidad del labio no va a ser tan adecuada, lo que va a ocasionar que haya más acúmulo de comida, de placa dentobacteriana y no haya una correcta higiene en esa zona, que va a conllevar a inflamaciones importantes de la encía. Pero, entonces, ¿cuándo debemos operarlo o hacer una corrección quirúrgica? Si interfiere en la lactancia, desde esas fechas tenemos que hacer el procedimiento, evidentemente para que el niño se alimente de forma correcta. Y en un futuro, estas correcciones se pueden realizar hasta que erupcionen los caninos permanentes, que sucede alrededor de los 12 años. ¿Por qué? Porque mientras este recambio dental de los dientes temporales, que son los dientes de leche, a los dientes permanentes sucede, va a haber cierto remodelado de las mucosas, de la encía incluso. Y cuando los caninos erupcionan, estos dientes erupcionan en forma diagonal hacia la parte del centro, que muchas veces hacen que los dientes tomen una posición ideal y el espacio se cierre. Si esto no sucede, ya se pensaría en esa edad hacer una corrección. Como les mencionaba, este frenillo labial puede ocasionarnos la alteración en la posición del labio desde la lactancia. Podemos ver esta imagen donde el bebito aparenta estar mordiéndose incluso el labio, cuando lo ideal es que la succión sea perfectamente armónica en cuanto a la posición de los labios. Los labios deben hacer un sellado marginal perfecto sobre el pecho de la mamá. Ahora, el frenillo labial inferior puede darnos complicaciones muy similares, pero aquí sobre todo vamos a ver cómo la encía va retrayéndose y por lo mismo no va a haber un correcto espacio para que el cepillo haga un barrido adecuado en esta zona, y la placa dentobacteriana, que es el empacamiento aquí de bacterias y de comida, más la atracción del músculo, va a hacer que la encía se inflame y se vaya recorriendo, y como estos dientes en un futuro son los que tienen las raíces más delgaditas y más cortitas, son los que pueden perderse con mayor facilidad. Pero vamos a enfocarnos más en el frenillo lingual, que es el que más problema nos va a dar, incluso desde los primeros días en la lactancia. Por eso es bien importante tocar este tema. El frenillo lingual se puede observar de muchas maneras y vamos a encontrar muchos tipos de frenillos. Desde un frenillo muy delgadito,
desde un frenillo demasiado grueso, fibroso, que obviamente restringe mucho más el movimiento, o también uno llamado submucoso, que aparentemente no se nota, pero sí puede restringir cierta movilidad de la lengua y a la palpación nosotros lo podemos diagnosticar inclusive. La lengua está formada de 17 músculos, por lo tanto, si tenemos una limitante, pues estos 17 músculos no se van a poder mover de una manera adecuada y vamos a ver las complicaciones que esto nos va a ir arrastrando. La principal es la movilidad de la lengua. Si la lengua está atada completamente al piso de la boca, esto se conoce como anquiloglosia y hay muchos niveles de anquiloglosia, muchas severidades. ¿Cómo lo podemos notar? Si el paciente levanta la lengüita y la lengua se divide como en la primera imagen, pues obviamente es porque la lengüita está atada en la parte delante, en la parte central y dependiendo, puede ser en la punta de la lengua, a la mitad de la lengua o en la parte baja de la lengua, pero si toma esta forma es evidente que está muy restringida. Si el paciente intenta sacar la lengüita pero no lo logra o es muy poco lo que lo logra sacar, pues también estamos pensando en una limitante por el frenillo de la lengua. Y dependiendo la severidad, si se esfuerza más en intentar sacar la lengüita, se va a observar en forma de corazón, ¿sale? Y esto es bien importante detectarlo a tiempo para evitar las complicaciones que esto nos va a ir arrastrando. Nosotros tenemos muchas formas de diagnosticarlo y hay muchas formas o muchas clasificaciones de este padecimiento. Generalmente en pacientes más grandes yo les pido que abran la boca lo más que puedan y traten de tocar el paladar de esta manera. Si llega a contactar el paladar, si llega a la mitad, si apenas si rebasa los dientes de la parte de abajo o incluso ni siquiera puede elevar la lengua más arriba de los dientes de abajo, aquí vamos pensando, dependiendo de la clasificación, qué procedimiento o qué terapia vamos a darle al paciente. Muchas veces con terapia muscular, terapia orofacial, podemos reentrenar o modificar la tonicidad de la lengua para que ésta mejore sus movimientos y evitar la cirugía. Pero hay ocasiones que necesitamos forzosamente la cirugía para poder liberar la lengua y bien importante, esta cirugía siempre tiene que ir acompañada de una terapia orofacial para mejorar la cicatrización y por lo tanto también entrenar a toda la musculatura a sus nuevos movimientos que puede lograr. Entonces, el frenillo lingual lo vamos a observar idealmente desde la lactancia. Afortunadamente ahorita hay muchas asesoras de lactancia y este tema está muy bien abordado, por lo tanto se diagnostica ya con mayor facilidad. Ya somos varios especialistas, varios grupos que trabajamos en esta área y por lo tanto se detecta con mayor facilidad. Esta es una pacientita mía que llegó dormida al consultorio. Los papás la iban a despertar para que yo la revisara y lo que pedí es que no la despierten y lo que hice fue abrirle la boquita. La lengua en posición de reposo, principalmente incluso cuando están dormidos, debe estar posicionada en el paladar, en la parte de las arruguitas que tenemos en el paladar. Eso es lo ideal. Si tenemos un frenillo restrictivo, pues el paciente no va a poder lograr eso. O si la musculatura de la lengua o de los labios está hipotónica, está más flojita, pues obviamente los músculos van a estar muy relajados y tampoco va a permanecer la lengua en esa posición y muy probablemente el paciente esté con la boca abierta la mayor parte del tiempo. Y ahorita vamos a hablar de esas complicaciones de tener la boquita abierta. Entonces, abordando el tema de lactancia, vemos cómo los labios hacen un agarre perfecto del pecho de la mamá y vean la proyección del pezón dentro de la boquita del paciente. Esto es algo muy importante porque quiero que enfoquemos aquí los movimientos que va a hacer la lengua al momento de la lactancia. Todos los músculos de la boca son importantísimos, incluso los músculos de la masticación, al cerrar la boca, pues están trabajando. También, obviamente, cuando se abren la boquita, estos músculos también trabajan. Pero sobre todo, lo más importante en este tema es los movimientos que hace la lengua sobre el pezón de la mamá, presionando el paladar. La forma ideal del paladar es la copia exacta de la lengua. Si nosotros tenemos una limitante en el frenillo de la lengua, esta presión no va a suceder adecuadamente y el paladar va a empezar a tener complicaciones de crecimiento. Vean cómo hace los movimientos. Hay una perfecta deglución del paciente, toma y digiere perfectamente la lechita
y el paciente está obligado forzosamente a respirar por la nariz, como deben respirar todas las personas, pero mucho más los bebés. Si esto no sucede adecuadamente, va a haber una mala tonicidad de los músculos, incluso el patrón de respiración se va a ver obligado a que sea por la boca en lugar de por la nariz, y ahorita vamos a adentrarnos más un poquito en ese tema. Sabemos todas las ventajas de la lactancia. Un lazo materno impresionante, una correcta nutrición, es el alimento perfecto para el ser humano. En el tema de inmunología, pues el paciente va a obtener todas las herramientas, toda la fuerza para obviamente que su cuerpo esté más sano y evitar ciertas incluso alergias, enfermedades y demás, ¿no? Un crecimiento armónico facial muy adecuado, porque es como si estuviera la boca en el gimnasio. Todos esos músculos están trabajando de una manera adecuada, por lo tanto el crecimiento de los tejidos y de los huesos se va a dar de una manera adecuada. Un adecuado patrón de respiración, que es lo que habíamos mencionado, el paciente va a estar respirando adecuadamente por la nariz y no por la boca, por una buena tonicidad muscular. Entonces, desde aquí, si no hay una correcta lactancia, podemos observar en un futuro alteraciones en el crecimiento de la carita del paciente. ¿Sale? Muchas veces cuando hay alteraciones de lactancia, ya sea que se lastime el pecho de la mamá, que el paciente tenga mucho reflujo y demás, aquí es un foco rojo para pensar incluso y diagnosticar si el problema es del frenillo de la lengua o no. ¿Por qué? Porque si este movimiento y esta presión que hace la lengua sobre el pezón de la mamá en el paladar no se da adecuadamente, el paciente va a buscar una manera secundaria de realizar esa presión para obtener la leche, y esto va a ser con las encías. El bebé va a intentar como si estuviera masticando el pezón de la mamá, y eso va a ocasionar mucha molestia. El paciente, en lugar de empezar a tomar cantidades adecuadas de leche materna, también va a empezar a comer aire, por así mencionarlo. Entonces el niño va a empezar a tener mucho reflujo y malestar. Por lo tanto, si a la mamá le lastima y el paciente tiene mucho reflujo, el niño va a hacer un máximo esfuerzo por alimentarse, se va a alimentar muy poquito, se va a dormir. A los 10 minutos se despierta porque sigue con hambre, va a volver a pedir pecho y se va a hacer un ciclo negativo y cada vez se va a ir complicando más. Por lo tanto, es muy común que las mamás opten por el biberón y fórmula. Biberón es igual a una alteración de crecimiento de la boquita. Ahorita vamos a ver esos detalles. Y leche en fórmula es igual a futuras caries. La leche en fórmula es muy endulzada y es de los principales factores de los que nos ocasionan caries en niños desde muy temprana edad. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Lo que más se recomienda, evidentemente hay que entrar un grupo completo para diagnosticar y tratar estas complicaciones, como es la asesora de lactancia, terapeuta orofacial, nosotros como odontopediatras, incluso el pediatra o nutriólogo pediatra, para ver estos puntos importantes. Lo que más se ha recomendado obviamente es el vaso completamente abierto con ayuda de la mamá, porque aquí la dinámica de deglución no va a verse tan alterada como si el niño estuviera masticando un biberón, ¿sale? Va a ser el tema muy similar al uso del chupón. El uso del chupón va a alterar la posición y el crecimiento de las estructuras de la boca, muy similar el chupón al biberón. Todo lo que entra en boca desde muy temprana edad, que no sea el pecho de la mamá, puede alterarnos el crecimiento de estas estructuras. Aquí hay que checar frecuencia y fuerza con lo que el paciente succiona estos aditamentos. Es muy similar el efecto que ocasiona el chupón y el biberón al efecto del hábito de dedo. Veamos en esta imagen cómo el dedo proyecta los dientes hacia arriba, las muelitas se salen un poquito más, por lo tanto cuando el niño muerda, las muelas van a chocar, pero los dientes de adelante no. Eso se llama mordida abierta. Y vean cómo el paladar también se hizo más estrecho y más profundo. A esto yo le llamo el efecto de un globo. Si yo tengo un globo inflado y lo presiono de los lados, la parte de arriba se va a levantar y eso nos va a ocasionar muchas alteraciones. Aquí estamos hablando de un niño con dientes, que sería una imagen real, es exactamente igual a la animación, pero vean que también sucede en pacientes lactantes cuando aún no tienen dientes. Entonces, de aquí también respondemos la pregunta de cuándo llevar al bebé al odontopediatra o a qué edad empiezo a llevar a mi hijo al dentista. La realidad es que cuanto antes mejor, esa es la respuesta. No esperarnos a que tenga dientes o esperarnos a que cumpla el año, si desde antes podemos resolver y diagnosticar ciertos problemitas. Yo soy antichupón, pero si por alguna circunstancia el paciente necesita utilizar un chupón o la mamá
quiere usar un chupón, estos chupones son como los más adecuados porque vemos que viene por etapas y la parte activa del chupón es planita y demasiado suave. Por lo tanto, al estar planita, no va a presionar el centro del paladar, lo que podría ocasionar que el paladar se haga profundo y proyectar los dientes hacia afuera. Si esto sucede, desde muy pequeñitos podemos dar cierta terapia con masajes para ir mejorando el crecimiento y la forma del paladar. Obviamente ya cuando el niño es mayor y ya tiene dientes, hay que pensar la opción ideal para ir mejorando ese crecimiento y posición de los dientes en cuanto a la oclusión, en cuanto al engranaje de los dientes de arriba con los de abajo. Principalmente corregir la posición de las muelitas y la forma del paladar, que el paladar volvamos a ensancharlo y a que el techo, que es el paladar, descienda un poquito más. Generalmente con este tipo de aparatitos para evitar y corregir estas formas del paladar que son estrechas y profundas. Aquí tenemos una imagen anatómica que de hecho les puse aquí un rostro para que se entienda perfecto la anatomía, porque no va a ser clase de anatomía, pero quiero que entiendan un punto bien importante. Si el paladar es el piso de la nariz y el paladar, estas son las muelas, si el paladar está estrecho y profundo, ¿qué es lo que le va a pasar al tabique de la nariz? Se va a empezar a desviar ese tabique de la nariz, ¿sale? Entonces, si el paladar empieza a levantarse, el tabique se desvía y el paso de aire por la nariz va a hacerse con mayor dificultad. Por lo tanto, si la boquita ya vimos que está abierta y el paso del aire por la nariz es más difícil, el niño se va a ver obligado a respirar por la boca, no por la nariz. Y eso nos va a traer muchísimas complicaciones, principalmente enfermedades de vía aérea, amígdalas más ensanchadas, más inflamadas. De hecho, aquí les puse una lista. ¿Qué es lo que sucede? Como no hay un filtro de paso de aire como lo es por la nariz, entra directamente a la boca. ¿Y qué va a suceder? Primero, una alteración en liberación de hormonas, porque la respiración y todo el ciclo de la respiración no se está dando adecuadamente. Por lo tanto, el niño va a tener pesadillas, va a tener terrores nocturnos. Como les mencionaba, las amígdalas o las anginas van a estar inflamadas. El niño puede ser que ronque. El niño va a tener alteraciones incluso de crecimiento. Puede ser que por esta liberación de hormonas incluso el niño empiece a rechinar los dientes cuando duerme. Enfermedades de vías aéreas muy recurrentes. Va a roncar, va a tener un sueño alterado, va a ser el clásico niño que mientras está en la escuela, en las fiestas y demás, durante el día va a estar como cansado, adormilado. Por lo tanto, va a tener un mal rendimiento académico. Puede ser que rechace algunos deportes porque se cansa, si respira por la boca le va a dar dolor de caballo, etcétera, ¿no? Alteraciones de alimentación. Generalmente los pacientes respiradores orales rechazan alimentos fibrosos porque se cansan al estar masticando. Y es el clásico que siempre está regañando la mamá porque mastica con la boca abierta o hace mucho ruido al masticar. Pero es que o respira por la boca, o sea, o respira o mastica. Entonces no puede hacer las dos al mismo tiempo, ¿sale? El bruxismo que ya habíamos mencionado y un riesgo a caries bastante elevado. La saliva nos protege la boca muchísimo. Si el paciente está respirando por la boca, va a haber una boca seca, por lo tanto la protección no se va a dar adecuadamente y las caries con mala higiene pueden surgir demasiado rápido. Y siempre les pongo esta tablita, la voy a explicar rapidísimo, simplemente es una gráfica que hace referencia a que cada que nosotros comemos, el pH, lo ácido de nuestra boca, se eleva, se vuelve muy ácida la boca porque ahí empieza la digestión. Si no tenemos la protección de la saliva, ese pH ácido se mantiene durante mucho tiempo. Pero con protección de la saliva, a partir de los 25 minutos, ese pH se vuelve a neutralizar, se vuelve a ser normal. Por lo tanto, la saliva nos protege bastante. Si un paciente come muchas veces al día, con boca seca y con mala higiene, ese pH permanece muchas horas al día ácido. Por lo tanto, son pacientes con un riesgo a desarrollar caries demasiado elevado. En cambio, si se lava los dientes muy frecuentemente y cuida sus horarios de alimentación, aunque tenga la boca seca, pues reducimos muchísimo el riesgo a desarrollar caries. Entonces, bien importante, hay que diagnosticar los frenillos desde muy temprana edad porque probablemente evitemos complicaciones en la lactancia
evitemos todas las complicaciones a futuro que acabamos de mencionar. Y el tratamiento, entre más pequeño sea el niño, mucho mejor, más sencillo y mucho más cómodo para el niño. Este es un ejemplo de un paciente que tuvimos a los 2 meses de edad. El más pequeño que hemos operado es a los 2 días de nacimiento. Este niño me gusta mucho presentárselos porque le hicimos el procedimiento. El protocolo es, llega la mamá, el papá, ellos traen su cobijita, los envolvemos con su cobijita para asegurar al paciente que no se esté moviendo, y el procedimiento no dura más de 2 minutos, es completamente rápido, y lo que hacemos es levantar lengüita, hacer un pequeño cortecito, inmediatamente se lo pasamos a la mamá para que le empiece a dar pecho. En la mayoría de los casos, desde que la mamá empieza a darle pecho al bebé, desde ahí sienten la mejoría porque la lengua ya no está atada, entonces empieza el niño a poder hacer los movimientos adecuados y desde ese momento vemos mejoría. Este niño me gusta presumirlo porque la mamá venía muy nerviosa del procedimiento, es normal, lo entiendo tanto porque desconocemos cómo es el procedimiento y por la edad del bebé. En cuanto yo recuesto al bebé, abro la boquita, levanto la lengüita, hago el primer corte, el niño abre los ojos y se empieza a reír. Esa fue su reacción. Entonces la mamá desde ahí se relajó, tuve que hacer un segundo cortecito, lo cargo, se lo paso a la mami, la mamá le empieza a dar pecho y al día siguiente me manda una imagen del bebé muy feliz y me dijo que fue la mejor noche que ha pasado el bebé, porque obviamente se alimentó mejor, durmió mejor y siempre damos citas de revisión a la semana para ver cómo va la cicatrización, siempre acompañado de terapia orofacial y una siguiente cita al mes para ver cómo va evolucionando. Esa cita al mes me encanta porque generalmente los veo con el doble de peso de que se están alimentando mejor. Es probable que los niños obviamente lloren, pero no van a llorar por la molestia del tratamiento. De hecho, a esta edad no expresan ninguna incomodidad. Lo que sí lloran es obviamente porque un extraño lo está envolviendo y porque un extraño le está viendo la boquita. Acuérdense que a esta edad los niños se expresan mediante el llanto. Es como si yo tengo a mi bebé y se lo doy a cargar a alguien más. El niño lo va a ver de quién es este y va a empezar a llorar. Lo mismo sucede aquí. Obviamente se hace el procedimiento rapidísimo para estresar al bebé lo menos posible, pero no reflejan molestia, no hay dolor a temprana edad. Cuando el niño empieza a ser mayor, en niños más grandes, ahí sí ya se tiene que poner puntitos de anestesia y demás. Por eso lo ideal es diagnosticar desde antes para evitar complicaciones y que el tratamiento sea mucho más cómodo para el paciente. Aquí les dejo nuestros datos, tanto nuestras cuentas de Instagram, el teléfono del consultorio y mi correo. Por si tienen alguna duda, con toda confianza nos pueden escribir y yo les acompaño con la respuesta el día que sea, la hora que sea. Me daría mucho gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias.